Muy bien, acá estamos en la tercera clase de Ministerio Quíntuple y bueno, hemos hecho las definiciones de lo que es un Ministerio Quíntuple, te hemos enseñado eh, la diferencia entre la teoría teológica de la cesación y estamos dando argumentos para comprender que el Ministerio Quíntuple está vigente. Estuvimos hablando de la contextualización del ministerio, recuerda. Estuvimos hablando de la importancia de la transición, de la importancia de que los ministerios, la iglesia, el cuerpo, no solamente líderes, sino la iglesia completa transicione en este aspecto de lo apostólico, y comprender lo apostólico como algo funcional y vigente. Y ahora en este tercer tema nos vamos a meter antes, porque vamos a dejar el final para la definición de cada ministerio. Al final o sea, la próxima clase, vamos a estar hablando sobre los 5 ministerios y vamos a estar definiéndolos. Pero vamos a decir qué es un apóstol, qué hace, qué función cumple, qué función cumple un profeta. Pero eh, en esta materia lo que yo he tratado de hacer es de que quede bien claro que los ministerios no son simplemente un, digamos, un elemento dado por Dios para beneficio propio, sino es para beneficio del reino y tampoco es para éxitos personales, sino para la edificación del reino de Dios, la extensión del reino de Dios. ¿Y esto cómo se hace? A través de un elemento clave o dos elementos clave que son la unción del Espíritu Santo y el carácter de Cristo en la persona. Así que vamos a hablar de esto en esta clase porque es una base fundamental. Intentaremos ir desarrollando este tema juntos porque lo que en esta reforma que estamos viendo a nivel global, que Dios está haciendo, y entendemos que lo apostólico y profético es de Dios, que Dios está desarrollando hombres de Dios y mujeres de Dios a nivel global con extraordinarios dones y maravillas, pero si hay algo que me impacta es que muchos que han tenido a lo largo de la historia el regalo de unciones tremendas terminan tan mal. No sé si ustedes han leído por ahí, les regalo una literatura para que busquen en alguna librería cristiana Los Generales de Dios. Hay diferentes ediciones sobre los generales de Dios. Interesante, ¿eh? Porque son biografías de hombres de Dios que a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, fueron usados en avivamientos tremendos en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, pero todos comienzan muy bien y todos terminan muy mal. Es increíble. Es increíble la cantidad de hombres que hicieron extraordinarios moveres de Dios y terminaron o separados o problemas de herejía. Increíble, increíble ver la cantidad de personas con ese error. Y esos libros están de alguna manera diseñados para darnos una enseñanza a nosotros los que estamos esperando un avivamiento en el siglo XXI. Que la unción sea importante tanto como el carácter para sostenerla. Porque la unción solo se sostiene y se desarrolla en un carácter que está ganado para Cristo y que es el carácter de Cristo. Entonces, ese balance entre el carácter y el carisma, el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5 y el poder del servicio en el ministerio, que es la unción, es el que vamos a estar estudiando juntos. ¿Sí? Sin embargo, hay líderes que le da demasiado énfasis al carisma. Hay muchos líderes que en este tiempo no le importa el tema del carácter. ¿Recordás que en una clase pasada yo estaba hablando sobre Aristóteles que decía que no importaba tu vida íntima mientras que tu vida pública sea buena? Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con eso. Lo apostólico y profético fracasó en muchos casos y está mal visto en muchos por estos excesos de carisma por un lado y de carácter no ganado para Cristo. Muchos defectos de carácter, ¿sí? Ya vuelvo a repetirlo, a veces es redundante, pero es así, la vida que uno ha tenido de tanto caminar en el Evangelio y de servir a Dios,
A mí no me importan mucho los dones, no me importa si resucita muertos. Yo primeramente toco el fruto, quiero conocer a la persona. Y cuando toco a la persona veo si hay amor, si hay humildad. Ahí es donde me relaciono. Ahí es donde yo puedo decir, acá hay un hijo de Dios. Porque finalmente la unción sin carácter genera moveres como el de Balaam. En la escritura, la carta de Judas dice que Balaam, hijo de Beor, ¿recuerdan el profeta Balaam que nos explica en el Antiguo Testamento que era un hombre que quiso maldecir a Israel por dinero, que buscó el negocio con la unción que había recibido de profeta y de vidente? De él se dice Balaam, hijo de Beor, el hombre de los ojos abiertos, pero caído. Es decir, que aquí hay un desbalance, un hombre con unción, con revelación, pero con un carácter caído, no ganado para Dios. Así que, ¿qué es el carácter? Es lo que somos internamente, en lo que pensamos, hacemos cuando estamos solos, ¿sí? Cuando nuestros pensamientos están solos, cuando no hay nadie que nos mira, ese es el carácter. Además, es la manera de reaccionar cuando estamos bajo presión, ¿sí? Lamentablemente hay muchas personas que bajo presión reaccionan de una manera violenta, resentida, enojona, siendo líderes, y desean lo apostólico, desean lo profético, desean transicionar a ministerios de vanguardia, pero no se puede habilitar si primeramente no se prueba el carácter. Mire, la escritura habla claramente de que cuando se va a ordenar a alguien al ministerio, se le debe probar primero. Y este es un problema de esta temporada, en la necesidad de que las cosas se hagan tan rápido, no se prueban los caracteres para el servicio del ministerio. Sin lugar a dudas, el fundamento de un líder es su carácter. Y sobre esta base es donde se edifica todo ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se edifican en el carácter. Y la edificación misma es el carisma. Si el ministerio está bien fundamentado, podrá levantar un ministerio fuerte, y si por el contrario es de carácter débil, será un ministerio vulnerable a la tentación, a las circunstancias, a las emociones. Una persona con un mal carácter puede destruir en un segundo lo que ha tomado años edificar. Con un mal carácter se puede herir a otros, con un mal testimonio se puede manchar el Evangelio, causar grandes conflictos en la iglesia, tener matrimonios en conflicto entre todos. Los individuos con un mal carácter mienten y hacen todo tipo de cosas que desagradan a Dios. Un buen ejemplo es el de un pastor que lleva una congregación, una persona que canta maravilloso, toca el piano de una manera espectacular, pero es un individuo que vive una doble vida. En su casa es un mal padre, un mal esposo, tiene una personalidad explosiva, maltrata a sus hijos verbalmente, no tiene privilegiada y tiene el privilegio y toca perfectamente. Y el ministerio de este individuo está basado en dones, talentos, carisma, más que en el carácter. El resultado de esto es que pueda caer en cualquier momento. Entonces, esto desacredita la obra de Dios. Desacredita a los cristianos, desacredita a la iglesia, terminan hablando mal. Y miren, ahora tenemos que trabajar fuerte en esto, aunque les parezca que estamos siendo muy incisivos con este tema, en esta materia. Pero, amados, si queremos que el ministerio apostólico y profético se desarrolle, tenemos que trabajar fuerte en esta reforma, la reforma del carácter, tener el carácter de Jesús, la vida de Cristo. ¿Qué hacemos con esta persona? Esta persona necesita que su carácter sea formado. Y para ello Dios ha puesto hombres y mujeres para desarrollarlo. Esto es fundamental para todos. Nadie se forma solo. Necesitamos ser pastoreados, ser ministrados. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero y a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:7.
Personas como él necesitan de un mentor que los tome de la mano, los guíe, los corrija, que los ame, que los ayude a madurar en su carácter. Fíjense que el ministerio de Cristo no fue un ministerio simplemente de impartición, sino de formación. A Jesús, cuando se referían a él, en el 90% de los casos, cuando se referían a él, se lo referían como rabí, como maestro, porque era un formador. Jesús estaba formando a una generación. Y esos 12 que después quedan como los apóstoles, que van a ser el fundamento de la iglesia que se va a edificar luego, porque dejan la doctrina, porque tienen la revelación, porque estuvieron caminando con Jesús, porque fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, los que le dieron el inicio, la llave de reino de Hechos 2 y Hechos 10 a través de Pedro, abriendo el Evangelio a judíos y a gentiles en la casa de Cornelio. Ellos son los que dan el inicio, pero son personas probadas y aprobadas. Fueron personas formadas y eso después se ve replicado en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que a los líderes se los formaba. Y Pablo dice que se los forma a través de persecuciones, quizás hasta por momentos difíciles. Muchos de esos líderes se formaron en padecimientos, en situaciones muy difíciles. Pablo dice en Filipenses, por todo y para todo he sido formado, para tener mucho, para tener poco, estoy lleno con Cristo, estoy completo con Él. Claro, ¿quién puede decir esto? Una persona que ha sido formada. Claro, el que no está formado ante la menor situación, la menor situación difícil, la circunstancia o el escenario se transforma, explota, se pone mal, renuncia. Así, el ministerio apostólico y profético ha sido denigrado a nivel global por muchos que con razón señalan el error. Pero claramente el error no está en el don ministerial, eso es lo que estamos tratando de mostrar. El error no está en el don dado por el Espíritu Santo. El error está visualizado en el carácter no formado. Es en el área que nosotros tenemos que apuntar en esta temporada, a trabajar en el trabajo del carácter, en la formación de líderes espirituales que sean sujetos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto para formarles. Así que el cuerpo debe seguir trabajando en la formación del carácter, en la corrección de errores, en formar con amor, en corregir con paciencia, etc. ¿Qué es el carácter? Como mencionamos anteriormente, el carácter es lo anterior de una es lo interior de una persona y es demostrado en sus acciones, principalmente, y esto lo vamos a repetir, siempre el carácter se revela bajo presión. Cuando la presión viene, muestra quién realmente es la persona. Esto amerita renuncias, ¿eh? Esto amerita renuncias, esto amerita que uno mire interiormente su vida, diga, bueno, Señor, yo cada vez que hay problemas reacciono mal y quien te habla ha tenido que desarrollar punto por punto para poder ser un servidor de Cristo en estos días y serte de bendición, por ejemplo, en esta clase. Mi oración cada vez que voy a dar una clase es, Señor, que no solamente yo imparta lo espiritual, sino que pueda impartir lo que yo vivo. Entonces, estamos viviendo una temporada de mucha precisión profética. Y esta precisión profética está basada en entender bíblicamente cómo Dios quiere a los ministerios funcionales en este tiempo. Y bueno, estamos detallando aquí que el carácter debe ser transformado. ¿Qué es el carácter? Principalmente cuando la persona bajo presión muestra quién realmente es. Lo podemos definir como la suma total de características positivas y negativas que salen a la superficie en su diario caminar. Como él se manifiesta al mundo y a los que tiene a su alrededor, ese es su carácter. El verdadero carácter de una persona se revela cuando las circunstancias, las personas y los problemas traen presión en su vida. Tomemos como ejemplo a una mujer que se enamoró de un hombre. Cuando estaban de novios, él era muy dulce, amable y cortés, pero cuando se casaron empezaron a tener roces. Cuando vino la presión explotó la ira, se hablan malas palabras, etc. Este es el carácter real de aquel hombre que al principio se veía de una manera,
pero después terminó siendo de otra. El carácter de una persona sale a la superficie cuando la presión de la vida está sobre él. El carácter de una persona se manifiesta en el pensamiento. Es cuando un individuo frecuentemente tiene malos pensamientos y medita en ellos. Por favor, recibe esta palabra. La palabra dice que de la manera en que el hombre piensa en su corazón, así es él, porque cuál es el pensamiento del corazón, tal es el hombre. Dime tus pensamientos, te diré quién eres tú. Proverbios 23:7. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es mucho más profundo que simplemente decir, recibe tu ministerio profético y apostólico. Recibe ahora tu envío a lo apostólico y profético. Esto es mucho, mucho más profundo, amados. Esto no es simplemente reciban y vayan y hagan y que les salga como les salga. Y entonces, cuando uno habla de esta manera y enseña en esta dimensión, claramente hay muchas personas que empiezan a rechazar y empiezan a decir, no, 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 me la está poniendo muy difícil. La gracia de Dios es sobre todo y inventan su propia Biblia, inventan su propia interpretación y se van a funcionar como les parece. Es por eso que muchas personas dicen, no, para mí Dios no es así. No, para ti, por supuesto, para ti Dios no es así. Pero la palabra de Dios nos enseña que esta palabra es viva y eficaz, que esta es la palabra de Dios, ¿sí? Que debemos discernir y entender para comprender el funcionamiento. Y los ministerios no quedan afuera, al contrario, fundamentalmente los ministerios están adentro. Los 5 ministerios están adentro de su palabra. Y estos deben funcionar dentro de este contexto. Y en este contexto se habla fuerte del carácter del hombre de Dios, de cómo debe ser el hombre de Dios en su carácter, en su manera de reaccionar y funcionar. Bueno, veamos, en los valores los podemos definir como algo que hacemos de forma constante y está basado en los principios de la palabra, es actuar de acuerdo a nuestras creencias. Mire, tus valores representan tus acciones. Si tú eres una persona que ora, lee la palabra, esos son tus valores. Si eres una persona que aparta tiempo para Dios, esos son tus valores. Si para orar y para leer la palabra no hay tiempo, no son tus valores. Sus valores quizás sean el trabajo, las preocupaciones de la vida. Por eso el hombre de Dios debe ajustar sus valores. Número 2, las motivaciones. Las motivaciones, lo interno. Lo que nos motiva a ejecutar lo que hacemos. ¿Por qué predico? Yo siempre le digo a las personas, cuando yo estoy en el altar, digo, yo me hago la pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy predicando? ¿Por qué lo hago? Y la pregunta purifica. Purifica mi corazón, porque digo, Señor, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, que sea para edificar el reino, no sea para mí, que no sea para un hombre, sea para ti, Señor. Las actitudes, estas nacen del carácter, tanto las positivas como las negativas. Las actitudes son lo externo, ¿eh? Es lo que se ve, cómo reaccionas, cómo te relacionas, cómo hablas. Em, las actitudes son contagiosas siempre. ¿Sí? Debemos observar nuestra actitud en la vida, porque eso que demostramos es lo que estamos pasando por dentro. Los sentimientos los expresamos a través de nuestro carácter. Algunas veces tenemos malos sentimientos hacia los otros, desconfianza, resentimiento, dolor, eh, sentimientos continuamente contrarios que no nos permiten fluir en el ministerio porque nuestros sentimientos están heridos. Las acciones. El carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia los demás. Como tú te estás relacionando y como tú estás reflejando tu vida, esto va a edificar la iglesia o la puede destruir a la iglesia. Por eso en esto de la unción y el carácter dijimos que puedes tener una gran unción para hacer grandes cosas, pero tu carácter puede derribar todo. A diferencia del carisma, que es regalo de Dios y nada tenemos que hacer para desarrollarlo porque es un don, el carácter no es instantáneo. El carácter es un desarrollo, el carácter es una formación, el carácter se forma y te lo forma el consejo, te lo forma la corrección, te lo forma la circunstancia, te lo forma la vida de entrega, la sumisión, el crucificar la carne.
el mirar a Cristo, para que Él sea nuestra imagen perfecta, nuestro modelo perfecto, ¿sí? Y quiero ministrar tu corazón, porque quizás pusiste tus ojos en los hombres y los hombres han sido modelos que fracasaron para ti. Pero tengo la buena noticia, amado ministro. Cristo sigue siendo tu modelo. Cristo es el modelo al cual debes volver a mirar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que termina la obra en ti, es Jesús. ¿Cómo se desarrolla el carácter de Dios en nosotros? Con los tratos de Dios. Así se desarrolla el carácter. Estos son instrumentos diseñados por Dios para desarrollar nuestro carácter. Algunas veces Dios tiene que lidiar con nosotros de una manera fuerte, trayendo un trato para cambiar nuestras vidas. Las pruebas y tribulaciones están diseñadas para lidiar, desarrollar y mejorar nuestro carácter. Así que lo que voy a echar fuera ahora de tu mente es el espíritu de ese sentimiento de inferioridad, de autocomplacencia, ¿sí? De víctima. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy tienes que declarar gracias, Señor, porque quizás no fui amado cuando era chico, viví todo lo que viví, fui procesado en una iglesia que no fueron buenos pastores conmigo, quizás viví tantas cosas en mi vida económica, sentimental, pero soy barro en las manos del alfarero. Gracias, Padre, porque estas circunstancias me quebrantaron y me hicieron conocer de tu amor. Esta es la manera correcta de ser personas que aceptamos el proceso de la formación. Y nunca, por lo que yo entiendo en mi vida personal, la formación es algo eh, suave, es doloroso. La formación, que Cristo forme su carácter a nosotros es doloroso porque hay áreas de nuestra vida que deben morir y mueren a través de circunstancias. ¿Eh? ¿Cuáles son algunas de las cualidades más importantes del carácter para incrementar y fluir en la unción del Espíritu Santo? Para tener un ministerio con buen fundamento existen virtudes que deben ser parte de nuestro carácter y de nuestra vida. A continuación vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a ver ahora en esta parte el carácter de Cristo y las virtudes que debe tener el hombre y la mujer de Dios, que va a sostener ministerio apostólico, profético, evangelístico, de pastor, de maestro, de líder, de diácono, que los ministerios quíntuple, que hoy estamos enseñando, los 5 ministerios de Efesios 4:11, no se desarrollen solamente en el carisma, por favor. Esa es la clave de esta clase en este día sábado, que comenzamos a soltar para todos los estudiantes. Eh, y para los que van a verlo luego, por supuesto, que no está desarrollado en el carácter, no está en el don. El ministerio no está desarrollado solamente en el don, sino en el carácter. Y este carácter de Cristo tiene ciertas características. Ahí vamos a ver juntos. La integridad es una. Cuando decimos que alguien es íntegro, nos referimos a uno que no tiene mancha moral, uno que no tiene motivaciones impuras, alguien que no tiene corrupción, sino que es puro, completo, unificado en espíritu, alma y cuerpo. Dice Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Es algo completo. Es una tarea tremenda esta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está volviendo íntegros para Él. Cuerpo, alma y espíritu completa. No hay separación. No es que yo tengo una parte física y una parte moral y una parte espiritual. No, no. Esto ha sido algo que ha imperado y se ha movido dentro de la iglesia durante muchas décadas y sobre todo que estamos tratando de ministrar lo apostólico y profético. En muchos aspectos lo apostólico y profético se ha hecho esa separación. Pero acá hay una cuestión integral, puro en todas las áreas. La integridad debe ser parte de la vida de todo creyente que desea moverse en la unción. El Señor no usa ni derrama su unción en personas cuyas motivaciones y propósitos sean para engrandecer a un hombre, a un ministerio, a una organización.
Un hombre íntegro es siempre el mismo. No importa dónde esté, con su familia, en la iglesia, en el trabajo, en público, en privado. No tiene miedo de mostrar sus debilidades, faltas, errores, porque no vive de apariencias, sino que es transparente y maduro. Las personas íntegras cumplen su palabra todo el tiempo. Dice Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuál es la alabanza que Dios recibe? La de los íntegros. La integridad de los rectos la encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbio 11:3. Vamos a ver otra característica para que la unción opere en nosotros. La humildad. La humildad es reconocer todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Y eso es algo que vamos a leer el texto y ahora les voy a desarrollar una idea. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Hay una idea sobre la humildad que he venido desarrollando en estos días. Y es que la humildad tiene que ver con el reconocimiento. Es simple, pero les va a ser de mucha utilidad. Una persona debe ser humilde para aceptar sus errores y también para aceptar sus capacidades. La falsa humildad no reconoce, ¿no? Que cuando una persona dice, no, no lo hice yo, la gloria es para Dios, es importante que usted sea humilde para decir, sí, fui yo la persona que trabajó en esto, que lo hice bien. La gloria es para Dios, pero yo trabajé de esta manera y lo hice bien. Ese reconocimiento bueno es humildad. No nace del orgullo, nace de reconocer que Dios ha puesto dones y capacidades que me permiten hacer las cosas bien, y la humildad también enfoca, no, en esto yo no lo sé hacer, me equivoco, necesito aprender. Entonces, esa es la humildad, básicamente, básicamente. Y ahí es donde Dios se desarrolla, ahí es donde Dios derrama unción, ahí es donde derrama su gracia, su carisma, sus ministerios. Sigamos hablando de la unción. La unción se derrama en la obediencia. Hay virtudes que hace a un hombre y a una mujer grande delante de Dios. Una de esas grandes virtudes es la obediencia. Cuando Dios unge a una persona y le confía su unción, espera que este hombre sea obediente. Él mismo dijo, quiero obediencia y no sacrificio. Un pequeño acto de obediencia puede abrir grandes puertas al Señor. Juan el Bautista nunca sanó a un enfermo, por ejemplo. Nunca resucitó un muerto, nunca abrió el mar, ni hizo ningún milagro. Sin embargo, Jesús dijo de él, en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando Jesús de que el más grande profeta no hizo ningún milagro, pero sus características de obediencia lo hacen una persona extraordinaria a los ojos de Dios. La pregunta que surge es, ¿qué hizo grande a Juan? No lo hizo ningún milagro, sino su obediencia. Ahora veamos otra característica, la sumisión. Esto es algo muy interno, hermanos, y es cuando le damos cuenta a alguien por nuestras acciones y decisiones. Tenemos que dar cuenta de todo, matrimonio, ministerio, entre nosotros como cuerpo. Es sabio y prudente que todo creyente, líder o ministro le dé cuentas a alguien de su vida. Es efectivo hacer esto por diferentes razones. Número uno, para tener cobertura espiritual. Debemos tener a alguien que nos corrija cuando nos equivocamos, que esté sobre nosotros para darnos cuenta de nuestra doctrina, de nuestra familia, de nuestras propias decisiones. Me gustó mucho este punto porque justamente ayer estábamos hablando con un pastor con el cual compartimos enseñanza en un seminario donde compartimos la palabra y enseñamos y discutíamos sobre un tema, y él me hacía referencia a un punto que yo discutía sobre él de la palabra de Dios, y me fue tan útil su corrección y me fue tan útil su dirección. Qué importante es escuchar la voz de aquellos que tienen autoridad para ministrarte. Entonces, la sumisión interna
decir, quiero aprender, quiero seguir siendo discípulo, quiero seguir siendo corregido, quiero seguir aprendiendo porque quiero agradar a Dios, esto es fundamental para que la unción esté sobre tu vida. Yo creo que no hay un hombre o una mujer que haya escalado tan alto que no necesite cobertura espiritual o que no necesite la enseñanza o no necesite el consejo. No importa si es apóstol, profeta, evangelista, reverendo, usted necesita esa cobertura, ese apoyo, ese amor, ese respaldo que solo lo da y que aunque no significa estar afiliado a un concilio, no significa que esté anotado como miembro de una institución. Es una cuestión de intimidad, es una cuestión de comunión, es una cuestión de conexión espiritual. Hablaba con unos pastores que la paternidad, la comunión, la cobertura espiritual no es algo virtual, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la relación, tiene que ver con fluir. Ayer justamente hablaba con unos hijos espirituales de Brasil y les decía eso, la importancia de fluir en la relación hace que la paternidad y la cobertura nos permita ser efectivo a la hora de bendecir, de cuidar, de corregir, de aconsejar. Porque ¿quiénes le puede corregir a esa persona si entra en falsa doctrina, si cae en pecado, si está haciendo algo indebido? Aquellos que están siendo autoridad sobre él. Para protección de nuestra vida y ministerio, cuando tenemos una cobertura espiritual, un padre espiritual, habrá alguien que nos corrija si hacemos algo mal. Esta es la única manera de crecer efectivamente. Y esto servirá para proteger nuestros ministerios, familia y otros. Los pastores también necesitan de este consejo, de este ministerio, de esta paternidad espiritual. Y no podemos buscar esa consejería a veces en los hermanos que son nuestros pares, nuestras ovejas, de la membresía de la iglesia local. Necesitamos esa mirada de esa autoridad espiritual que está fuera de ese contexto. Es importante obedecer y someterse a Dios, entonces, y tener esa conexión con la paternidad y la cobertura espiritual para ser depositorios de esa unción. Otro punto importante para que la unción pueda fluir es la pureza. Bueno, estuvimos tocando un poquito sobre integridad, pero ahora vamos a hablar de pureza. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida, pasaba por un proceso de limpieza. Por eso, y esto era en el sacerdocio levítico, para que vos puedas ser parte del sacerdocio levítico tenías que pasar por un sistema de purificación. Por eso Dios derramaba su unción en vasos limpios y puros. Esta era la imagen. Cuando hablamos de pureza, hablamos de dos cosas específicamente, motivos e intenciones. Dios no puede derramar su unción en un individuo que tiene motivos e intenciones impuras para ministrar. A continuación detallaré principios que yo siempre aplico a una vida y que usted también puede y debe aplicar para mantener su motivación e intenciones puras. Todo lo que lleve a cabo, hágalo en el nombre de Jesús. Cuando hacemos algo en el nombre de Jesús, desde un principio tenemos la garantía que Dios nos va a respaldar. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Esto es fundamental, la pureza de para quién lo hacemos. La pureza de para quién lo hacemos. Lo hacemos para Dios, lo hacemos para Jesús. Entonces, cuando una persona tiene esta pureza en el corazón, su unción se está manteniendo de una manera fresca y activa. Otro punto, hágalo de todo corazón. De todo corazón implica con toda su fuerza, con inteligencia, con todo lo que usted puede dar, y no para los hombres, sino para Dios. Si canta, si adora, si predica, si danza, no lo haga a medias, sino con todo el corazón. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacelo de corazón, de corazón. Tercero, hágalo para la gloria de Dios. Para nosotros mantenernos puros y para que la unción pueda fluir en nuestras vidas, primero tenemos que hacer todo en el nombre de Jesús, de todo corazón, para la gloria de Dios. El hombre o mujer de corazón puro no busca su propia agenda, no hace las cosas para ser visto, ni tampoco lo hace a medias. La intención y el motivo son engrandecer el reino y el nombre de Jesús.
Veamos otros puntos. La unción se mueve en la compasión. Significa sentir dolor por otro, misericordia. ¿Sí? Misericordia, amar. La unción es dada a aquellos hombres y mujeres que andan caminando con amor, con compasión. Entre más sentimos el dolor del pueblo, mayor unción. Yo estoy muy convencido de que el que tiene relación con el Espíritu Santo tendrá amor por las almas. Eso no se desconecta jamás. Hay una conexión, pero, única en este concepto. Por eso cuando alguien me dice, no, yo amo a Dios, tengo una relación con Dios, pero no ama a las almas, entonces es que esa persona quizás necesita un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque un encuentro personal con el Espíritu Santo te hace amar a las almas, te hace amar a los perdidos, te hace tener paciencia, misericordia. El denuedo. La palabra denuedo viene del griego paresia, que significa osadía, audacia, atrevimiento, franqueza para hablar. Denuedo lo que es opuesto al temor. No es una cualidad de carácter humano, sino una virtud que Dios nos da. Todo creyente, líder, ministro, hombre y mujer que desea fluir en la unción, tiene que tener de nuevo como de parte de Dios, de esa nueva vida que viene en Cristo. Debe tener el atrevimiento para hablar, predicar con franqueza y sin miedo por lo que tiene que decir. Esto no es oratoria, ¿eh? Me acuerdo en la facultad teníamos una materia de oratoria y se nos daban los elementos para poder hablarle a las personas. Los políticos tienen oratoria, los conferencistas hablan de oratoria, las personas que hacen ontología y enseñan estos conceptos enseñan oratoria, pero el Espíritu Santo enseña la paresia, que es la, el denuedo del Espíritu, el hablar con una franqueza que hace que la comunicación sea pura. A pesar de que no teníamos dinero, el Señor proveyó para... dice, al cabo, bueno, vamos a leer un testimonio aquí, ¿sí? Algunas veces Dios pedirá cosas que cuando son ilógicas y tontas a la mente humana, pero si hay de nuevo en nuestras vidas, nos atrevemos a actuar. Cuando estábamos en nuestra antigua iglesia, le dije a la congregación que íbamos a comprar el templo y que hoy día tenemos, y me dijeron que estaba loco. Este testimonio del pastor... eh, del pastor Harold Caballeros, que que en esta parte hemos agregado, explica claramente que cuando una persona tiene el denuedo del espíritu para hablar, la palabra fluye y el grupo se convence, se conecta a esa palabra para fluir. Y yo creo que esto es lo que Dios está haciendo en esta temporada. Dios está despertando el denuedo espiritual a la iglesia apostólica y profética. Ese denuedo espiritual es el que permite que la iglesia apostólica y profética pueda prosperar y la unción del Espíritu Santo se derrama sobre ese denuedo. La unidad es el tema que hemos tocado al principio, lo vamos a pasar porque hemos hablado mucho de esto. Ahora vamos a hablar de la madurez como otro punto fundamental y final para terminar con esta parte sobre la unción que se derrama en el ministerio quíntuple y se derrama sobre los ministerios de la iglesia. Consiste en reconocer quiénes somos, estar seguro de nuestro llamado, sin sentirnos ofendidos o amenazados por el éxito o los talentos de otros. Madurez no es otra cosa que tener nuestra seguridad en Cristo. La seguridad no proviene del ministerio ni de la iglesia, ya que ese es el trabajo del Señor y no el nuestro. Hemos encontrado muchos creyentes que son líderes y ministros inmaduros que se ofenden fácilmente y se sienten amenazados por los talentos y las habilidades de otros. Inclusive se sienten ofendidos por la opinión y la personalidad de otros cuando es diferente a la de ellos. Esto es parte de ser inmaduro. Toda persona que desea fluir en la unción debe actuar con madurez. Bueno, finalmente el punto donde la unción se derrama es cuando hay gente madura en el ministerio. Y la madurez tiene algo, no es competitiva. La madurez permite que cada uno trabaje en su lugar y funcione en su dimensión. Así que lo que hemos tratado de hacer durante esta clase es observar claramente que los ministerios trabajan con unción y carácter.
Los 5 ministerios de Efesios 4:11 trabajan con unción y carácter, y que este balance que hemos podido observar es un balance que debe trabajarse diariamente bajo cobertura, bajo comunión, bajo paternidad, con comunión con el Espíritu Santo, reconocer de qué se trata el carácter, qué es la pureza, qué es la integridad. Todos esos asuntos son los que van a sostener el ministerio y los que hacen que la obra de Dios no sea señalada ni sea burlada, porque claramente estamos viviendo la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo es una vida de éxito. Yo creo que viene una temporada de avivamiento a las naciones y este avivamiento no será solamente con gente carismática, sino con gente de carácter que va a sostener este avivamiento hasta el regreso de Jesucristo. Así que Dios te bendiga mucho, prepárate, la próxima clase estaremos hablando de definiciones de los 5 ministerios, así que con mucho entusiasmo los espero la semana que viene. Dios los bendiga mucho.